Dios te bendiga, mi hermano, en esta hora que vas a ver este video. Yo quiero compartir contigo 5 claves de la oración. ¿Qué es la oración? La oración es la clave del éxito para una conversación con Dios. Y quiero que nos vayamos rápidamente. Número 1, agradecer. Sabemos que nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser agradecidos, dice la palabra de Dios. Agradecidos. Mira lo que nos dice Salmos 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continua en mi boca. Tenemos que bendecir a Dios en todo tiempo, sea que estemos en abundancia o en escasez. Tenemos que bendecirle porque Él sabe por qué hace las cosas. Porque a veces nosotros como personas no estamos agradeciendo lo que Dios está haciendo por nosotros. Dios nos bendice de muchas maneras y nosotros no estamos agradeciendo a Dios. Tenemos que agradecer a Dios. Ser extremadamente agradecido por todo lo que Él hace con nosotros. Así que vámonos rápidamente al número 2. Reconocer. Nosotros tenemos que ser unas personas reconocedoras según la palabra de Dios. Miren lo que nos dice primer libro de Juan 1:9. Observe lo que nos dice primer libro de Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Imagínense. Porque Él se agrada de nosotros cuando nosotros reconocemos que somos sus pecadores. Entonces tenemos que cada vez orar, decirle al Señor: Señor, reconozco que soy pecadora o pecador. Ahora vamos por el número 3. Depender. Sabemos que nosotros debemos de aprender a depender de Dios. Porque el que aprende a depender de Dios está muy bien. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Juan 15:5. Mire lo que nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, mucho fruto, dice, porque separado de mí nada puedes hacer. Sabemos que nosotros separados de Dios no podemos hacer nada. Por eso la palabra de Dios nos dice que hay que aprender a depender de Dios, y muchas personas de hoy en día no quieren aprender a depender de Dios. Suelen decir que ellos lo pueden todo. Si nosotros sin Dios no somos nada. Así que aprendamos que de Él dependemos y de nadie más, solamente de Él. La palabra de Dios es la que nos está mandando que tenemos que aprender a depender de Él, no de nadie más. Entonces hay que hacer lo que la palabra de Dios nos está pidiendo, que aprendamos a depender de Dios, de nadie más. Cuando usted aprende a depender de Dios, todo obra para bien, todo marcha bien, porque estamos enseñando que sin Dios no somos nada. Cuando le decimos: oh Padre, yo dependo de usted. Yo dependo de usted y mi vida está en ti, yo dependo de ti y que sin ti yo no soy nada. Y todo lo que me hace falta tú lo vas a proveer porque yo creo en ti y dependo de ti. Número 4. Separa tiempo. Sabemos que cuando nosotros separamos un poco de nuestro tiempo, estamos dando ese espacio a Dios. Porque tenemos que separar un poco de nuestro tiempo. Cuando usted y yo
separamos un poco de nuestro tiempo para buscar a Dios, estamos teniendo una conversación con Dios. Estamos cediéndole ese lugar al Padre para que podamos despejar todo lo que nosotros, hablar con Dios, todo lo que nosotros queremos a Él. Y mire lo que nos dice la palabra de Dios respecto separar tiempo. Dice en el primer libro de Crónicas 16:11, mire lo que nos dice: buscad a Jehová y su poder, busca su rostro continuamente. Oiga, continuamente. Cuando habla de continuamente quiere decir todos los días. Busquemos el rostro de Dios continuamente, separar tiempo. Y a veces eso es lo que no hacemos, separar un poco de nuestro tiempo. A Dios casi no le estamos dando tiempo. Cuando Él nos pide que debemos de separar tiempo para poder hablar con Él, para poder tener una conversación con el Padre. Porque si usted y yo no estamos separando tiempo para tener esa conversación con el Padre, no estamos hablando con Él. Entonces nosotros debemos separar un poco de nuestro tiempo. Ahora vamos con el número 5, el último, que es escuchar. Sabemos que cuando nosotros tenemos una conversación con Dios, debemos de hablar, ¿verdad? Y también debemos de callar, debemos de escuchar lo que el Padre quiere decirnos, hacer una pausa en la oración para que Dios, en lo que nosotros estemos platicando, callemos y el Señor escuche nuestra conversación con Él. Mire lo que nos dice en Jeremías 33:3. Nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces el versículo nos está dando a entender que nosotros estamos platicando con Dios y Él nos escucha y nos responde aquella petición que le estamos pidiendo. Por eso dice el versículo: clama a mí y yo te responderé. Nosotros clamamos y Él nos responde, Él nos escucha y viene y contesta la oración. Pero mira, si nosotros no tenemos esa conversación con Dios, entonces Dios, ¿cómo va a platicar con nosotros? Por eso el versículo nos está mandando que tenemos que clamar a Él para que Él pueda responder nuestras peticiones. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que nosotros pidiéndole a Dios, el Señor nos lleva más allá de lo que aún. Estas fueron las 5 claves de la oración. Espero te sean de demasiada bendición para tu vida, así como las fueron para mi vida. Dios te bendiga en esta hora y pon en práctica y verás que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la ponemos por obra, seremos bastante bendecidos. Dios te bendiga y te espero en un próximo video. Bendiciones.